Hola, Shabbat Shalom para todos. Bienvenidos nuevamente a otra enseñanza, otra porción de la Torá, en la cual el Eterno Dios nos revela semana a semana lo que debemos de hacer, cómo debemos caminar, y nos instruye sumergiéndonos en su Torá, en sus aguas vivas que representan su palabra. Por eso en esta semana tenemos una nueva enseñanza de la porción, y la parashá la estará dando mi esposa Leimar, y yo estaré compartiendo la haftará. Entonces, bienvenidos a todos y damos inicio así a la porción de esta semana. Bendiciones, hermosa familia, de verdad que nos complace y nos sentimos muy alegres y muy contentos por poder estar un sábado más compartiendo con ustedes el estudio de la parashá, el estudio de la haftará, y bueno, interactuar, aunque estemos a través de este medio, poder interactuar y compartir con ustedes este día y esta enseñanza tan hermosa. Así que yo les invito a que pueda acompañarme, a que pueda tomar su Biblia, que pueda tomar sus estudios y que juntos podamos compartir y podamos aprender en la enseñanza de esta semana. Ya hoy vamos a compartir la parashá número 6. Esta parashá se titula Toldot, que significa generaciones, y la encontramos comprendida en el libro de Génesis, capítulo 25, desde el versículo 19 hasta el capítulo 28, versículo 9. Vamos a ver algunos de los episodios que vamos a estar compartiendo en este día, algunos episodios, temas, como usted prefiera llamarles. Algunos de estos son la concepción de Rebeca, cuando Esaú vende la primogenitura, cuando Isaac peregrina en la tierra de los filisteos, cuando Isaac vuelve a cavar los pozos de Abraham, cuando Isaac quiere bendecir a Esaú, Jacob recibe la bendición, Esaú también pide la bendición, y cuando Isaac envía a Jacob a Padán Aram. Estos son solo algunos de los episodios que vamos a estar estudiando en este día. Dicho esto, nos ubicamos en el capítulo 25 del libro de Génesis y comenzamos con el primer episodio, la cual es la concepción de Rebeca. Y comienza este primer episodio diciendo que era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y dice, y oró Isaac al Eterno por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó el Eterno y concibió Rebeca su mujer. Esta palabra oró o orar proviene de la palabra palar, que significa orar, interceder, mediar como juez entre dos partes. Rebeca tenía una condición que en este momento a ella le estaba impidiendo lo que era el cumplimiento de la promesa que había sobre Isaac. Recordemos también que pues había una palabra sobre él que se iba a multiplicar y que iba a tener mucha descendencia. Pero en este momento había una limitante, y era que Rebeca era estéril. Sin embargo, Isaac no se queda tampoco de brazos cruzados, al igual que lo hemos visto en otros relatos aquí también de otros parashá anteriores. Él ora al Eterno Dios, ora por esta condición porque él sabe que había una palabra, que había una promesa y que esto tenía que llegar hacia su cumplimiento. Entonces nosotros podemos mediar como jueces para juzgar y suprimir el poder del enemigo, estableciendo los diseños de nuestro Padre. Nosotros somos jueces aquí en esta tierra y tenemos la condición de poder suprimir el poder del enemigo, estableciendo los diseños del Dios eterno. Nosotros hemos recibido la palabra, hemos recibido una dirección del Dios eterno, pero muchas veces vemos que las circunstancias externas pues parece que no están a favor de esa palabra y parece que físicamente no estamos viendo el cumplimiento de esa palabra. Sin embargo, nosotros tenemos la autoridad y la posición para poder mediar, para poder juzgar y para poder anular esos diseños del enemigo y poder establecer los decretos del Dios eterno. Entonces es muy importante que nosotros estemos muy apercibidos
a cuál es esa palabra, cuál es esa asignación que el Padre Eterno nos ha entregado y qué es lo que no estamos viendo en este momento en su cumplimiento pleno. Y ver cuáles son esos factores negativos que están influyendo para que la palabra y la promesa pueda llevarse a cabo, pueda tener su cumplimiento, y ese, mejor dicho, será nuestro material de intercesión, y por eso nosotros debemos de orar y de proclamar. Siguiendo con lo que nos enseña el capítulo 25, dice en el verso 22 que una vez, dice que Rebeca concibió y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar con el Eterno. Y él le respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dicen algunos estudios y algunos comentarios que cuando Rebeca pasaba por algún lugar donde se estudiaba la Torá, algo se estremecía dentro de ella. Y de la misma manera, cuando pasaba por un lugar pagano, de idolatría, pues también se estremecía. Es decir, desde ese mismo momento en que estos bebés estaban dentro de ella, pues ya se veía cuál iba a ser la inclinación de cada uno de ellos. Dice luego el versículo 24, que cuando se cumplieron los días de dar a luz, habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, que trababa su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Me gusta mucho este versículo, y yo creo que ya cuando nosotros ya leemos esta porción, pues nos parece muy lindo, nos parece que todo sucedió muy rápido, pero si leemos detenidamente, no fue de esta manera. Porque en los primeros versículos leímos que Isaac era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y dice que él comenzó a orar y comenzó a interceder porque su esposa, su mujer, no podía dar a luz. Ahora acá en el versículo 26, vemos que dice que era de 60 años cuando ella dio a luz. Vemos en estos pocos versículos, 3, 4 versículos, que hay un lapso de 20 años. Y como les dije, nosotros ahorita leemos la historia y nos parece muy lindo, nos parece hermoso, ay, qué bello, Rebeca concibió, sí, concibió, pero pasó 20 años en los cuales Isaac estuvo orando, estuvo proclamando para que esa palabra y esa promesa pudiera verse en el mundo físico. Y yo me preguntaba, y nos ponemos un poquito en los zapatos de Isaac, porque nosotros recibimos o podemos recibir una palabra del Dios eterno, y puede pasar un año y aún no vemos el cumplimiento, pueden pasar 3 años y no vemos el cumplimiento, pueden pasar 5 años y a lo mejor ya la palabra se nos olvidó, y podemos pensar que ya la palabra no se va a cumplir. Podemos orar y decir, van 5 años, estoy orando, estoy intercediendo y no veo nada. Pero resulta que Isaac pasó un año, pasaron 5 años, pasaron 10 años y aún Isaac oraba porque él sabía que esa promesa y que esa palabra que estaba sobre él, que estaba sobre su descendencia, se iba a cumplir. Entonces muchas veces nosotros queremos ver las cosas así. Muchas veces recibimos una palabra y queremos que ya la semana siguiente, pues, queremos ver el cumplimiento de esa palabra. Pero toda palabra trae un proceso sobre nuestras vidas. Toda palabra que el Dios eterno nos da, nosotros debemos de ser procesados. Y en estos 20 años que Isaac pasó orando por su esposa, yo creo que fueron muchos los procesos que él y Rebeca pasaron para poder ver el cumplimiento de la palabra. Así que yo quiero decirte algo en este día. Si el Padre Eterno te ha dado una palabra y aún tú no has visto el cumplimiento, y quizás esa palabra fue hace 10 años atrás, déjame decirte que el Padre Eterno, si te dio una palabra, Él no se ha olvidado de ello. Es muy importante que nosotros estemos alineados a la palabra y que no nos olvidemos, porque si Él
ha dicho algo es porque ya Él lo ha decretado y lo ha autorizado. Entonces queda de nuestra parte alinearnos a esa palabra, caminar cada día en la palabra y proclamar hasta ver el cumplimiento de lo que Él ha dicho. Así que no creas que ya eso no va a tener cumplimiento, no creas que ya eso quedó en el pasado, no. Este es el tiempo para proclamar y para orar fervientemente, por eso que el Dios eterno te ha dicho, por eso que el Padre te ha dicho. Así que tomemos como ejemplo la vida de Isaac, que no cesó de orar, que no se cansó, que no se olvidó de la palabra y que en ningún momento en estos versículos vemos aquí que él renegó o que él dijo algo negativo en contra de lo que Dios le había dicho, sino que él oró, creyó hasta ver el cumplimiento de aquello. La verdad revelada. ¿Qué es la verdad revelada? Es hacer visible algo que no lo era o entendible algo que no se entendía. Entonces Isaac, en ese momento en que él oraba, en que él proclamaba, él tenía que hacer visible eso que en ese momento no lo era, que solamente había una palabra, pero que esa palabra tenía que cumplirse acá en el mundo físico. La proclama es dar a conocer los decretos del Dios eterno. Es hablarle al mundo espiritual, llamando a las cosas que no son, como si fueran hasta traer el cielo a la tierra. Y la obediencia es caminar sobre el trazo del diseño de Dios para nuestra vida. Entonces, cuando nosotros recibimos una palabra, es muy importante que tengamos bien claro este triarmónico, estas palabras que aparecen en la diapositiva. Es muy importante que nosotros podamos entender, podamos conocer esa palabra, ese diseño, que nosotros podamos proclamar de acuerdo a la voluntad de Dios para traer entonces esos diseños aquí a la tierra y que podamos caminar en obediencia a lo que el Padre nos ha dicho. En 1 Tesalonicenses 5:17 dice orar sin cesar, y yo creo que sin cesar es sin cesar hasta ver el cumplimiento de aquello que Dios eterno nos ha dicho. Siguiendo entonces con los episodios que abarcan esta parashá, el siguiente dice que Esaú vende la primogenitura. Dice entonces que Rebeca concibe, que los niños crecen y que Esaú era diestro en la casa y era hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y dice el versículo 28 que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. En este momento podemos identificar ya cuáles eran las características entre Esaú y entre Jacob. Ya ellos estaban definiendo qué era lo que había dentro de ellos, ya tenían definido pues cuál era esa actitud, esa inclinación de cada uno. Esaú era hombre de campo, pero Isaac era hombre de tiendas, y ya vamos a ver un poco más adelante lo que era o lo que representaba habitar en tiendas. En este momento, cuando Esaú vende su primogenitura, el deseo de Esaú no era poseer, sino ser. A ellos se les enseñó, se les instruyó acerca de la importancia que tenía la primogenitura. Sin embargo, Esaú menospreció esto. Bien, según la concordancia Strong, la palabra Ohel significa tabernáculo o tiendas. La tienda es un lugar de encuentro y también se relaciona con la palabra tabernáculo y templo. La tienda representa un lugar de encuentro con Dios o lugar de intimidad. ¿Qué me quiere decir esto? Que Jacob entonces, el decir que Jacob habitaba en tiendas, quiere decir que él buscaba la intimidad, que él estudiaba la Torá y que estaba apegado a los lineamientos y a los preceptos del Dios eterno. Mas, sin embargo, se dice en algunos comentarios que lo que representaba habitar en campos, que era lo que hacía Esaú, era tipología del mundo, que él estaba más inclinado a las cosas del mundo, y pues en ningún momento se dice que él habitaba en tiendas, que representa pues tener esa intimidad con el Dios eterno y que representa el estudio de la Torá. En Hebreos 11,
verso 9 y 10 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, desde este mismo momento vemos ya cuáles eran las inclinaciones que tenían cada uno de ellos. Ahora, ¿cuáles eran los beneficios de la primogenitura? Se dice que algunos de estos beneficios pues era el sacerdocio de la familia, el gobierno de la familia y la doble herencia. A Esaú y a Jacob se les había enseñado a considerar la primogenitura como un asunto de gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. Y yo puedo ver algo muy interesante acá, y es que desde el mismo momento en que Esaú menosprecia la primogenitura, aunque ya había una palabra del Dios eterno, aunque ya cuando los bebés estaban apenas en el vientre de Rebeca, pues el padre había dicho que el mayor serviría al menor. Desde el momento en que Esaú vende su primogenitura, en ese mismo momento él queda descalificado automáticamente, pues para él ser merecedor de esta promesa y de esta palabra. Aunque ya esto iba a ser para Jacob, pues de la misma manera se corrobora que él queda descalificado. Dicho esto, pasamos entonces al capítulo 26 del libro de Génesis. Y este primer episodio nos habla cuando Isaac peregrina en la tierra de los filisteos. Dice que hubo hambre en la tierra distinta de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y Isaac se fue a Gerar, donde Abimelech era rey de los filisteos. Si vemos esto, es similar a lo que ocurrió con Abraham, pero este Abimelech no era el mismo Abimelech, sino que pues a los reyes de los filisteos se les daba este nombre, Abimelech. Dice luego que se le apareció el Eterno y le dijo: no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Le dice: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. En este momento Isaac se dirige a Gerar y el Dios eterno le da esta palabra. Le dice que lo iba a bendecir y que le iba a dar a él y a su descendencia esas tierras. También les dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra sean benditas en tu simiente. Nuevamente vemos cómo se corrobora, cómo se entrega, cómo se confirma la palabra ahora en Isaac. Y le dice: por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis ordenanzas. Habitó entonces Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él le respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, ya que ella era de muy hermoso aspecto. Y en un momento en cuando estudiaba esta porción, cuando leía la escritura, hubo un momento en que me sentí como un poco desorientada. Yo dije: ya va. Ellos ya habían concebido, ya tenían a Jacob, tenían a Esaú. Ya Esaú y Jacob eran grandes, eran adultos, por decir así. Y luego Isaac sale a Gerar, y entonces cuando le preguntan acerca de su mujer, él dice que es su hermana. Entonces yo me preguntaba: ¿y qué dijo o qué diría que era Jacob y Esaú para ellos? Sin embargo, se plantea la misma historia de lo que ocurrió con Abraham y Sara. La palabra revelada tiene recurrencia. ¿Qué es recurrencia? Secuencia ordenada de la palabra que se mueve en ciclos
construyendo un diseño y dando continuidad a un proceso. Como les mencionaba anteriormente, vemos aquí que ahora nuevamente se da lo que es la promesa, se ratifica lo que es la promesa, la palabra, ahora sobre la vida de Isaac. Entonces, esto, o lo que es la palabra revelada, nos lleva a nosotros en ciclos, que construyen un diseño y le dan continuidad a un proceso. Vemos aquí entonces la continuidad de lo que se había acontecido, de la palabra que se le había dado a Abraham. Entonces vemos ahora la continuidad sobre Isaac y sobre los descendientes de Isaac. Una vez entonces que ellos se encuentran en Gerar, que él dice que Rebeca era su hermana, sucedió entonces que después de muchos días, otras versiones dice después de muchos años que ya habían estado en ese lugar, pues Abimelech, rey de los filisteos, mirando por la ventana, vio cuando Isaac estaba acariciando a Rebeca, su mujer, lo mismo que aconteció con Abraham. Y dice que llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le responde: porque quizás pude haber muerto por causa de ella. Entonces Abimelech le dice: ¿por qué has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Dice entonces que Abimelech previene a su pueblo acerca de Rebeca y que él manda a todo el pueblo diciéndole que el que tocare, cualquier hombre que tocare a esta mujer, de cierto moriría. Y dice entonces que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo el Eterno. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. En los primeros versículos de este capítulo vemos cómo el Dios Eterno lo direcciona para que él se dirija a este lugar y que él le dice pues que lo iba a multiplicar y que lo iba a bendecir. Y vemos aquí ahora cómo esta palabra que también el Dios Eterno le da a Isaac pues tiene su cumplimiento, porque dice que él sembró y que cosechó al 100 por 1 en aquel año y que se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso. Y esto es muy importante y es muy hermoso ver cómo cuando nosotros caminamos alineados a la palabra, cuando nosotros caminamos alineados a la voluntad del Dios Eterno, pues vamos a ver la prosperidad y vamos a ver la bendición sobre nuestras vidas. Isaac hizo lo que el Padre le dijo en ese momento, hizo lo que el Eterno le dijo en ese momento. Él no alteró la palabra, él no hizo conforme a lo que él pudo haber creído, sino que caminó e hizo tal cual como el Dios Eterno le dijo. Por ende, las causas o las consecuencias de todo esto fue que él pudo ver la prosperidad y pudo ver la bendición cuando él se encontró en la tierra de Gerar. Entonces nosotros debemos de caminar en la palabra del Dios Eterno y no alterarla, no decir yo creo, yo considero que debo hacerlo de esta manera, o yo creo que debo de ir por este lugar, o yo creo que debe ser así. No. Cuando recibimos una palabra debemos de hacer tal cual como el Dios Eterno nos está indicando que debemos de hacer. Y pues vamos a recibir sus bendiciones, vamos a recibir las bendiciones de la palabra y vamos a ser prosperados y bendecidos. Aunque él se encontraba en este territorio, él fue aún más prosperado y más bendecido que los que estaban en este lugar. Isaac era un forastero en este lugar, pero él fue prosperado y fue bendecido. ¿Qué me enseña a mí esto? Que donde quiera que nosotros vayamos, a cualquier lugar donde nosotros seamos dirigidos, siempre y cuando sea por la voluntad del Eterno, siempre y cuando sea por su dirección y por su palabra, vamos a ser prosperados y vamos a ser bendecidos. Así que asegúrate y cerciórate que al lugar donde te dirijas, al lugar donde tú vayas, seas guiado y dirigido por el Dios Eterno, y eso te va a traer bendición. Ya sea que el Dios Eterno nos dirija a abrir una congregación en un lugar específico, ya sea que el Padre pues nos mueva hacia otro lugar, hacia otro estado, hacia otro país, sea como sea que nosotros vayamos a aplicar esto,
debemos de saber y de entender que debe ser bajo su dirección y bajo su guianza, pues para poder estar tranquilos de que la bendición va a venir sobre nosotros. Dice luego el versículo 14 que él tuvo hato de ovejas, tuvo hato de vacas y tuvo mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, es decir, Isaac se hizo aún más próspero que los filisteos. Y por ende, pues ellos tuvieron envidia de ver toda la riqueza, toda la prosperidad y todo lo que había logrado Isaac. Entonces, dice también que todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, los filisteos los cegaron y lo habían llenado de tierra, es decir, habían cerrado todos estos pozos que había abierto Abraham. Dice luego que el siguiente episodio, que Isaac vuelve a cavar los pozos de Abraham. Entonces el versículo 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por sus nombres que su padre les había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Y es aquí donde vamos a ver, donde podemos ver, donde se mencionan los pozos y los nombres de estos. El primero fue el pozo de Esek, y se le dio este nombre porque había altercado en él, es decir, entre ambos pastores. El siguiente pozo fue el pozo de Signa, donde también riñeron sobre él. Y luego fue el pozo Rehobot, porque ahora el Eterno nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Le dieron este nombre. Ahora, los pozos y el agua viva son símbolos de la Torá. Lo que en otras palabras, tanto Abraham como Isaac hacían era enseñar la fuente de la bendición. Donde hay agua, hay vida. Entonces, vemos que los filisteos cerraron los pozos y yo me preguntaba, o nos preguntamos, ¿cómo explicar que cierren los pozos en el desierto? ¿Por qué motivo? ¿Por qué causa? Si esto era algo, por decir así, beneficioso, ¿por qué ellos cerraron? Luego de la muerte de Abraham, cerraron estos pozos. Resulta que los filisteos cerraban los pozos en un intento por hacer que los habitantes olvidaran el nombre del Eterno y siguieran las costumbres paganas de la época. Porque como les leí anteriormente, estos pozos eran símbolos, representaban lo que era la Torá. Recordemos que el agua viva es símbolo de la Torá, es símbolo de la palabra, y esto era como por decir un acto profético que Abraham hizo y que luego Isaac entonces continúa y vuelve a abrir estos pozos. Y como les dije, si esto era algo beneficioso, ¿por qué los filisteos lo iban a cerrar? Porque ellos querían seguir en sus costumbres paganas, porque ellos no querían que la gente, pues, que los habitantes recordaran el nombre del Eterno, sino que siguieran sumergidos en estas costumbres en las cuales ellos tenían. En Jeremías 2, verso 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pasando luego al versículo 23, luego de que nuevamente pues cavaron estos pozos, dice que de allí Isaac subió a Berseba y se le apareció el Eterno aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre del Eterno y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Abraham un pozo. ¿Qué vemos o qué podemos observar ahora en este punto? En un momento a Isaac se le da una palabra, se le da una promesa, pero en ese momento él no tenía descendencia. Pero una vez aquí, el Dios Eterno le vuelve a dar la palabra, el Dios Eterno le reafirma la palabra, le dice: no temas, yo estoy contigo, te bendeciré, te multiplicaré
a ti y a tu descendencia. Pero ya en este momento la palabra toma una forma diferente porque ya estaba Esaú y ya estaba Jacob. Entonces ya había como que una mayor certeza, aunque él estuvo todo este tiempo, aunque él oró, aunque él creyó, pues ya aquí la palabra ya estaba con mejor forma porque ya él tenía ya esa descendencia, ya él tenía Jacob, ya él tenía Esaú. Entonces ahora tenía que caminar y que ir más allá para que él pudiera encaminar ahora a su descendencia al cumplimiento de esta palabra. A él se le entrega y ahora él tiene su descendencia y tiene que encaminar a su descendencia al cumplimiento de la palabra que el Dios eterno le estaba dando. Dice entonces que él edifica allí un altar e invoca el nombre del Eterno y plantó una tienda y abrieron un pozo en ese lugar. Me llama mucho la atención también este versículo porque luego que él viene de este proceso, de estas ocurrencias que estaba pasando, luego que él sale ahora de Gerar, que Abimelech le pide que salga de ese lugar porque había sido más prosperado, cava nuevamente los pozos, dice entonces que él edifica un altar. El Dios eterno no le dice que edifique un altar, él de su corazón le sale edificar un altar al Dios eterno. Y me enseñaba y podía aprender de esta palabra que es muy importante que en nuestro caminar diario, es muy importante que en los procesos que nosotros vivimos diariamente, temporalmente, pues podamos tener nuestro corazón inclinado a Él y podamos edificar altar al Dios eterno. Así como debemos de recordar la palabra, así como debemos de proclamar la palabra, es importante también que nosotros podamos inclinar nuestro corazón a Él y que podamos levantar un altar a Él. Que nuestro corazón siempre, nuestra intención siempre esté en esa palabra, en esa promesa, pero también en dar gracias y también en levantar un altar. Y esto lo podemos ver en la vida de Isaac, lo podemos ver también que lo hizo Abraham. Ellos levantaron altar al Dios eterno. Entonces, nosotros debemos de caminar en un estilo de vida en el cual cada día nuestro corazón, nosotros somos un altar viviente de adoración. Por ende, debemos cada día de ser ese altar en el cual nosotros pues le entreguemos y le demos a Él lo que hay en nosotros, lo que hay en nuestro corazón, que nosotros podamos ser cada día ese altar viviente de adoración, que de nosotros pueda salir pues ese olor fragante, ese agradecimiento al Dios eterno. Berseba o Seba significa lo que es juramento. Se menciona también en otros pasajes de las Escrituras que otros acontecimientos que ocurrieron en este lugar, en Berseba. Por ejemplo, acá Agar cuando vagó en el desierto, cuando huyó de Sara, lo dice en Génesis 21:14. En Berseba también Abraham hizo pacto con el príncipe de los filisteos, lo dice en Génesis 21:32. En Berseba Dios se le aparece luego a Jacob, lo dice Génesis 46, versículo 1, y también en este lugar Elías buscó refugio de Jezabel, lo dice en Primera de Reyes 19, versículo 3. Entonces este era un lugar clave, era un lugar pues donde ocurrieron varios acontecimientos y en la mayoría de estos vemos que era donde Dios eterno se le aparecía, pues alguno de ellos, o en donde levantaban altar. Así que este era un lugar clave y estratégico. Continuando luego con los episodios que abarca este capítulo, dice que Abimelech le pide a Isaac concretar un pacto. Entonces nos preguntamos, ya va, pero si primero él le dice que salga de su lugar, de su tierra, porque era más prosperado, ¿por qué ahora se dirige, busca a Isaac para concretar un pacto? Dice que Abimelech vino a él desde Gerar y a Usac, amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército. Y le dijeron a Isaac, y les dijo Isaac, ¿por qué vienes a mí? Pues no me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos le respondieron, hemos visto que el Eterno está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros,
entre tú y nosotros y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal como a nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien. Y te enviamos en paz y tú eres ahora bendito del Eterno. Y me parece súper hermoso esto porque ellos, desde el momento en que Isaac estaba en su tierra, ellos identificaron la prosperidad que había en Isaac. Pero luego ellos quisieron buscar a Isaac, luego de que lo habían enviado a desocupar su tierra, ellos fueron a buscarlo para hacer pacto con él porque era bendito del Eterno. Y qué hermoso ver esto cuando otras personas pues pueden identificar lo que hay en tu vida, cuando otras personas pueden ver y pueden decir que eres bendecido. Y yo quisiera pues que en este tiempo nosotros podamos caminar de esa manera, podamos ser un testimonio viviente, podamos ser un mensaje viviente, que no solo con nuestras palabras podamos llegarle a otras personas, sino que aún más que nosotros, el decir o el hablar que tenemos o que somos algo, que otras personas puedan ver nuestro testimonio sin necesidad de que nosotros tengamos que hablarle a alguien, sin necesidad de que nosotros tengamos que decir algo, que otras personas puedan ver que la bendición del Eterno Dios te acompaña y está contigo. Y me parece súper hermoso que ellos le digan, tú eres bendito del Eterno. Y yo quisiera que así dijeran de cada uno de nosotros, de usted que me está viendo, que somos benditos del Eterno, que a cualquier lugar que nosotros lleguemos, sea a algún trabajo, sea a la universidad, sea en cualquier lugar de la calle, que cuando nos puedan identificar y puedan hablar de nosotros, puedan decir, esa persona es un bendito del Eterno. Qué hermoso y qué buen ejemplo. De esta manera culmina entonces el capítulo 26 y pasamos al capítulo 27 de esta parashá. Este primer episodio nos habla cuando Isaac quiere bendecir a Esaú. Y el primer versículo dice que aconteció que cuando Isaac había envejecido y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Ya en este tiempo pues habían pasado unos cuantos años, habían pasado varios años, ya Isaac pues estaba viejo, sabía que pronto iba a morir y él quería dejar todo en orden. Entonces él llama a Esaú y le dice, he aquí yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Dice entonces que Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú y le decía todas estas palabras. Entonces luego Esaú se va al campo para buscar la caza y traerle a su padre. Pero entonces Rebeca comienza a accionar y dice que le habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído que tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia del Eterno antes que yo muera. Entonces Rebeca escucha lo que Isaac le dice a Esaú y ella comienza a accionar, no se queda con las manos cruzadas. Entonces ella le dice a su hijo, hijo mío, obedece a mi voz en lo que yo te mando. En la enseñanza del día de ayer del apóstol, pues vimos que Rebeca en su ADN pues tenía un poco lo que era esta parte del engaño. Y más adelante cuando estudiemos la parashá, donde se habla acerca de Labán, cuando Labán engaña a Jacob, pues al Rebeca, al ser de este mismo linaje, en su ADN también se movía algo de esto. Y aunque el Dios Eterno le dijo a ella, le dio una palabra cuando los niños estaban dentro de ella decide tomar acciones por su propia cuenta y, como nosotros hemos estudiado, pues decide ayudar a Dios para el cumplimiento de esta palabra.
Luego en el verso 9 le dice, ve ahora al ganado y trae de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú le llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo lampiño. Quizás me palpare mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. En este momento Jacob no estaba como muy convencido en participar y en llevar a cabo lo que su madre le estaba diciendo. Y le dice, ¿qué pasa si mi padre descubre lo que estamos haciendo? Y pues en vez de yo obtener la bendición, lo que hago es traer maldición sobre mi vida. Dice luego que Rebeca le dijo que hiciera como ella le estaba diciendo y que pues en cualquier ocasión que se diera o que algo saliera mal, pues que la maldición cayera sobre la vida de ella. Entonces Rebeca decide tomar acciones por su propia cuenta, decide hacer algo por sus propios medios para el cumplimiento de la palabra. Y esto también nos deja una enseñanza para nosotros hoy en día. Y es que no debemos, como les mencioné, no debemos alterar la palabra, no debemos alterar el diseño, ni tomar acciones por nuestra propia cuenta. Porque independientemente de lo que Rebeca hizo, independientemente de que ella pues le dijo y planeó esto con Jacob, de la misma manera yo pienso que igual el Dios eterno le iba a dar la bendición a Jacob. Pero los acontecimientos se dieron de esta forma. Entonces luego Jacob cumple la orden de su madre y le trajo lo que le había encargado. Y su madre hizo guisados como a Isaac le gustaba. Dice que tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y le dijo, Padre mío. E Isaac le responde, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob le dijo a su padre, yo soy Esaú tu primogénito, y he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Vemos que en el momento en que le dice yo soy Esaú tu primogénito, pues también la mentira sale a flote en este momento. Pero luego Isaac recela del que llegó y le dice, Isaac, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él le responde, porque el Eterno tu Dios hizo que encontrase delante de mí. Y le pidió a Isaac que se acercara para palparlo, es decir, aunque él aún no veía, aunque ya sus ojos no veían muy bien, pues él quería estar seguro. Y por ende, en varias oportunidades, entonces, él trata de ver si era verdaderamente Esaú. Y le pide a Isaac que se acerque para palparlo, y Jacob se acerca a su padre, quien lo palpa, y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Entonces le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob responde, yo soy. En reiteradas ocasiones, pues Jacob tiene que mentir para que entonces su padre pueda ver que era Esaú y lo bendiga. Dijo también, acércamela y comeré de la casa para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, Isaac comió y le trajo vino y bebió. Luego de esto, entonces Jacob recibe la bendición. Y Jacob se acerca, besa a su padre, e Isaac lo olió, y el olor de sus vestidos, y olió el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que el Eterno ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren.
Ya entonces la palabra, la bendición y esa promesa entonces Isaac se la da a Jacob. Y más adelante vemos que todo este asunto de la primogenitura pues era algo verdaderamente importante y verdaderamente relevante. Dice que luego de que Isaac sale entonces, una vez que su padre lo bendijo, llega Esaú con lo que había cazado, lo prepara y se dirige hacia donde estaba su padre Isaac. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, y se estremeció Isaac grandemente y le dijo: ¿quién es el que vino aquí que trajo caza y me dio y comí? Comí de todo antes que tú vinieras. Yo le bendije y será bendito. Por eso le digo que lo que era la primogenitura, lo que era la bendición, una vez que el padre le daba la bendición, era algo muy importante y muy relevante, porque ya Isaac había bendecido a Jacob y ya él iba a ser bendito. Ya él no podía revocar esto, ya él no podía cambiar la bendición que él le había dado, sino que ya Jacob iba a ser bendecido y el escogido. Dice entonces que cuando Esaú oye todo esto, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, Padre mío. Entonces nos preguntamos si en un momento, cuando Isaac en el capítulo 25 pues negocia su primogenitura por un plato de lenteja, ¿por qué ahora aquí él sí se enfurece, por decirlo así, y él quiere que su padre lo bendiga? Si en aquel momento él menospreció la primogenitura, en aquel momento él menospreció esta bendición, entonces ahora sí quiere recibir la bendición. Esaú responde: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Y le dijo a Isaac: ¿no has guardado bendición para mí? Y Esaú le responde a su padre: no tienes más que una sola bendición, bendíceme también a mí, Padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. Es decir, en este momento él quería que su padre pues le diera, sea como sea, y a cualquier forma, a cualquier precio, él quería recibir una bendición. Incluso dice que él lloró. Pero si en un momento él menospreció algo, si en un momento él no vio lo que eso implicaba. ¿Qué podemos ver acá entonces en la vida de Esaú? Esaú entregó en la mesa de Nacor. Primero, por una actitud ligera y superficial, no valoró lo que tenía, porque en un momento él tenía hambre, él había llegado cansado del campo, él negoció su primogenitura, él no valoró lo que tenía por algo superficial y pasajero. Por ende, se perdió en la nebulosa de lo natural. Esaú no tuvo una visión clara de su llamado y de su trascendencia. A ellos se les instruyó, se les enseñó la importancia de la primogenitura. Sin embargo, para él esto no tuvo una mayor importancia, no tuvo una visión clara, no vio más allá de lo que le enseñaron, de lo que les instruyeron. Él no vio más allá de esto. Y tercero, no tuvo claro el plan del Eterno para su pueblo, es decir, no tuvo una visión global. Él vio lo que tenía en ese momento enfrente, él solamente le importó y le interesó lo que él tenía en ese momento, lo que él estaba padeciendo en ese momento, solo las circunstancias momentáneas, mas no tuvo una visión global, una visión de futuro y de ver más allá de lo que esto podía traer. Entonces, ¿qué provoca el espíritu de Nacor? Vamos a ver algunas características, o vamos a identificar algunas características de lo que provoca el espíritu de Nacor. Número 1, desmotivación. Cada una de estas cosas que yo les voy a ir mencionando,
pues vamos a estar muy pendientes si podemos identificar alguna de estas cosas, ya sea en nuestra vida o en alguien pues cerca a nosotros. Debemos estar muy pendientes porque puede que el espíritu de Nacor esté influyendo. Desmotivación. ¿Qué provoca también el espíritu de Nacor? Cansancio y agotamiento. Perder las fuerzas o el interés por algo. Provoca desánimo. El espíritu de Nacor te lleva a dudar de tu potencial. Te atrapa en lo temporal y en lo pasajero. Te lleva a abortar una visión. Te lleva a abortar la visión, la misión y el llamado. Te roba la palabra profética, te inhabilita para la acción, te atrapa en el pasado, es decir, anhelar lo que tuve, quizás lo malo de ayer, etc. Entonces, estas características podemos nosotros identificarlas cuando está operando el espíritu de Nacor. Todo esto es lo que provoca Nacor en este tiempo. Por lo tanto, si en algún momento nosotros llegamos a identificar desánimo, si nosotros llegamos a identificar agotamiento, pues en ese mismo momento tenemos que cortar con todo eso porque es Nacor el que está influyendo. También hay tres cosas que nos pueden llevar a sacrificar lo trascendental en la mesa de lo pasajero y lo temporal. Recordemos que Esaú pues negoció lo trascendental, él sacrificó lo trascendental en la mesa de lo pasajero y lo temporal. A él no le importó nada, él llegó con hambre, él llegó cansado, quizás pensó que era un juego, quizás pensó que no importaría cualquier respuesta que le diera a Jacob. Pensó que con él decirle sí, te doy la primogenitura, no iba a pasar nada, pero sí, provocó algo. Entonces, tres cosas nos pueden llevar a sacrificar lo trascendental en la mesa de lo pasajero y temporal. Número 1, el desconocimiento de la dimensión del error, es decir, realidad de lo que somos y representamos. Número 2, la falta de compromiso o pasión, no hacer algo, no poder hacerlo y no querer hacerlo. Y la falta de adoración e intimidad. Nuestra vida de adoración hará provisión para el día malo. Entonces debemos de estar muy claros en nosotros siempre poder caminar en una vida de adoración, en una vida de intimidad, porque allí nosotros vamos a hacer provisión para el día malo, como lo dice acá. No todos los días vamos a ver cosas positivas, quizás algunos días vamos a ver cosas que nos puedan afectar, pero debemos de ver eso como ese proceso que nos va a hacer más fuerte y que va a formar ese carácter para nosotros poder avanzar y seguir en el llamado y en la palabra. Luego dice el siguiente versículo que Esaú también es bendecido. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Desde mi punto de vista, yo creo que Esaú se pudo haber enojado muchísimo más, porque aún en su bendición, por decirlo así, estaba decretado, estaba reafirmado que él iba a servir a su hermano. Es decir, ya no había vuelta atrás Esaú. La bendición está sobre Jacob, y aún en lo que Isaac le dice a Esaú, pues estaba y le reafirma que él iba a servir a su hermano Jacob. Entonces aquí florece el rencor de Esaú hacia su hermano, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con la que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Nuevamente podemos ver cuál era la inclinación de Esaú, cuál era su actitud, qué era lo que había en su corazón. En ningún momento había Torah, en ningún momento había palabra, sino habían pues estas cosas
negativas, y de esta manera pues se corrobora que luego de esto él desea matar a su hermano. Luego de esto, que él expresa estas palabras, pues fueron dichas a Rebeca lo que su hijo mayor estaba diciendo, y Rebeca entonces manda a llamar a Jacob y le dice: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano mitigue, hasta que se aplique su ira y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. Y ella se pregunta: ¿por qué seré privada de ambos en un día? Es decir, ya Isaac en cualquier momento iba a partir, y entonces ella decide resguardar también la vida de su hijo. Dice entonces Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Rebeca no le dice a Isaac: quiero que se vaya Jacob porque por causa de la bendición pues Esaú quiere matarlo, sino que al ella expresarle esto, la preocupación de que no quería que Jacob tomara por mujer a las hijas de Het, entonces Jacob iba a decidir enviarlo a casa de Labán. Y es aquí donde entramos en el capítulo 28, último de esta parashá, donde Isaac envía a Jacob a Padán Aram. Entonces Isaac tomó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Dice que de esta misma manera Esaú vio que las hijas de Canaán parecían mal a su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalac, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Es decir, en el momento en que Esaú ve cuando su padre bendice nuevamente a Isaac y le dice que vaya a Padán Aram, y Esaú identifica que las hijas de Canaán le parecían mal a su padre, entonces él se inclina y decide hacer todo lo que le parecía mal a su padre, todo lo que no estaba correcto, todo lo que no estaba alineado, y toma entonces de estas mujeres. Entonces en la vida de Esaú había también lo que era la rebeldía. Él todo el tiempo se inclinó por hacer lo contrario a la palabra, por hacer lo contrario a la Torá, por ir en contra de lo que ellos se les había enseñado, de lo que se había formado en ellos, de lo que sus padres no querían. Pues en contra de todo esto siempre fue Esaú. ¿Y qué enseñanza o qué les quiero dejar yo con esto hoy en día? De la misma manera, pues esta bendición está presente en nosotros hoy en día, y de la misma manera nosotros recibimos palabras, recibimos promesas del Dios eterno, pero debemos estar muy apercibidos y muy alertas a no negociar esa palabra, a no negociar nuestra primogenitura, a no dejar que el espíritu de Nacor influencie en nuestras vidas, trayendo desánimo, no permitiendo que nosotros veamos la visión, veamos la promesa y veamos más allá de lo que el Padre Eterno nos ha dicho. Así que identifiquemos el espíritu de Nacor en este tiempo y cortemos de raíz con toda influencia, con todo movimiento de rebeldía, así como lo vimos en la vida de Esaú, y por ende caminemos alineados a la palabra. Aunque no veamos que la palabra aún tiene su cumplimiento, oremos, intercedamos por esa palabra, por esa promesa, porque si Dios lo ha dicho es porque Él lo va a hacer, es porque Él lo va a cumplir.
Así que les bendigo grandemente y pues les dejo ahora con mi esposo Gabriel, que nos va a enseñar la Haftará de hoy en día y cuál es la relación que tiene con la parashá. Nuevamente, Shabbat Shalom para todos. Aprovecho también para invitarlos a que puedan vernos todas las semanas, de Shabbat en Shabbat, nos puedan ver a las 10 de la mañana, el día del Shabbat, con la porción completa, con todos los comentarios, los aportes y la instrucción que el Eterno nos da acerca de la parashá y la haftará. Pero los días viernes, ya al inicio del Shabbat, también puede visitarnos, poder sintonizarnos en la página Profeta Elimar Soto. Allí el apóstol Carlos Soto nos estará compartiendo un aporte, una enseñanza más profunda, más específica en relación a lo que el Eterno Dios trae en una semana con la parashá, pero también lo que el Eterno Dios está hablando para su pueblo en general, no para una persona en específico, sino para su pueblo, conforme a lo que está construyendo para el establecimiento de su reino. Entonces los invito y sintonícenos sin falta, semana a semana, de Shabbat en Shabbat. Antes de entrar a la Haftará, quisiera comentar sobre el hecho de Esaú y Jacob, ya que debemos también aterrizar en el sentido de lo que el Eterno Dios nos está hablando. No solo compartir la enseñanza, y está bien que lo hagamos, ya que el Eterno refuerza el conocimiento, pero también trae una revelación fresca del tiempo, de cómo se está moviendo y cómo se mueve el lado contrario, las tinieblas, cómo opera las tinieblas. El Eterno Dios nos revela y nos da luces en relación al propósito que tiene y la figura que representamos cada uno de nosotros en medio de las sociedades, en lugares específicos sobre la tierra. Y en relación a eso de Esaú y Jacob, son importantes para entender esto que el Eterno Dios ha estado revelando, nos ha introducido en este proceso para revelarnos y que podamos entender qué representa Esaú, qué representa Jacob. Hoy en día, ¿cuál es la trascendencia de Esaú y cuál es la trascendencia de Jacob en nuestro mover, en nuestra sociedad, en relación a el linaje de Esaú y el linaje de Jacob? Ya que desde el vientre de Rebeca el Eterno escogió, y dice la palabra, lo dice esta porción y también lo dice la Haftará, lo vamos a profundizar. El Eterno escogió a Jacob, pero aborreció a Esaú. Es decir, el Eterno amó a Jacob, pero aborreció a Esaú desde el vientre de su madre. ¿Por qué razón? Luego, en el transcurso de la parashá, vemos cuáles son las características o esas razones de por qué el Eterno Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Entonces entramos en la Haftará número 6, que está en el libro de Malaquías, capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 7. Aquí encontramos la porción de la Haftará de esta semana, e inicia así: carga del oráculo del Eterno para Israel por mano de Malaquías. Os he amado, dice el Eterno, pero vosotros decís: ¿en qué nos has amado?, dice el Eterno. ¿No es Esaú hermano de Jacob? Pero a Jacob amé, y a Esaú aborrecí. Sus montes destiné a la desolación, y su herencia a los chacales del desierto. Aunque Edom diga: hemos sido arruinados, pero volveremos a edificar las ruinas, así dice el Eterno Sebaot: ellos se edificarán, pero yo destruiré. Y se los llamará tierra perversa, pueblo de la ira perenne o permanente del Eterno. Profundicemos más acá. Si nombra a Esaú, ¿por qué de repente sale Edom? En la genealogía de Esaú o sus descendientes, uno de ellos es Edom, y de Edom se conforma toda esta descendencia, o se ve la principal
en general la descendencia de Esaú. Edom se ubicó en la tierra de Seir, digamos al sur del Mar Muerto, más específicamente por esa zona, en la tierra de Seir. Edom se asentó en ese lugar. En las porciones siguientes, en la parashá siguiente, cuando Israel anduvo en el desierto que estaba pronto a entrar a la tierra prometida, ellos pasan por ahí y el Eterno nuevamente habla palabra para ellos diciendo que esa zona era el lugar de habitación de sus hermanos Edom, donde habitaban sus hermanos Esaú. Es decir, que ahí el Eterno confirma la descendencia de Edom, ubicados en la zona de Seir, en la tierra de Seir, como el linaje de Esaú. Entonces, por eso en esta parashá, en esta haftará, en esta porción, el Eterno dice que ama a Jacob y aborrece a Esaú, y entonces aparece mencionando la tierra o el nombre de Edom, refiriéndose aún a Esaú. Pero más importante es que el Eterno le dice a su pueblo lo que siente por ellos, es decir, iba directo contra la palabra, iba directo a Israel. En general, el libro de Malaquías es una confrontación a Israel, pero en estos primeros versículos él habla a ellos diciendo: yo los escogí, yo los amé, yo los aparté para mí. Así, recalcando la diferencia o la separación, que hizo entre Esaú y Jacob, aun cuando eran gemelos, aun cuando venían del mismo vientre, que tenían el mismo padre. Pero para entenderlo mejor, Esaú y Jacob representan dos linajes. Esaú vino de la instrucción, partiendo de la instrucción que él recibió. El Eterno, vemos en sus características, como él era cazador. Se dice que también él no solo era cazador de animales, sino cazador de hombres. Entonces, en la instrucción que él recibe, podemos evidenciar las características y cómo él no da la importancia o no se introduce en la importancia de estudiar la Torá, de permanecer en la Torá. No así Jacob, que como lo acabamos de aprender, habitaba en tiendas y se instruía en su padre, se instruía en lo que recibía de su padre, que era la Torá, ya que él también fue instruido por Abraham. Seguidamente, entonces, vamos a aclarar o hacer un paralelismo mayor en relación a que Dios escogió a Jacob y aborreció a Esaú con versículos del pacto renovado. Romanos 9:13 dice, como está escrito, hablando Pablo en la carta a los Romanos. Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero leamos unos versos anteriores, desde el verso 10, dice, y no solo esto, sino también al concebir Rebeca de uno de Isaac nuestro padre, porque no habiendo aún nacido ni habiendo hecho algo bueno o malo, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama. Nuevamente vemos, desde el vientre de su madre el Eterno lo escogió. No por obras o porque uno se había portado mal o porque Saúl ya había negado la primogenitura, sino desde antes de nacer. Luego sigue diciendo, y le fue dicho, el mayor servirá al menor. Y entonces entra 9:13, lo vuelvo a repetir, como está escrito, a Jacob también, mas a Esaú aborrecí. ¿Y qué? Luego saltemos al verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria la riqueza de su gloria en vasos de misericordia que preparó para gloria? ¿Qué quiero decir con estos versículos? Que el eterno Dios escogió a unos, pero aborreció a otros. El eterno Dios escogió el linaje de Abraham, Isaac y ahora Jacob, para a través de ellos que viniese la manifestación de Yeshua, del Mesías. Pero por causa de esto, por causa de la instrucción que ya vamos a ver más adelante, como lo fue en Eva,
a Esaú también fue apartado, aborreció el eterno Dios en relación a la escogencia desde el vientre de su madre. Vamos a ampliar un poco más. Dice en Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses 3:2, y para que seamos librados de hombres pervertidores y perversos, porque la fe no es de todos, lo dice Pablo, ampliando un poco más. Y en 1 de Pedro 2:7 dice, para vosotros pues que creéis, Él es precioso, mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. En la carta a los Romanos, Pablo amplía un poco más, que diciendo por qué iban a refutar ellos o iban a decir que el Eterno es injusto, creando unos vasos para deshonra y otros vasos para honra. Porque Él, en su soberanía, en su autoridad, en su majestad, Él escogió a unos, lo dije en el verso 22, escogió a unos para derramar su ira y a otros para derramar su gloria. ¿Quiénes somos nosotros? Los que fuimos creados por Él para refutar su voluntad, para decir que Él es injusto, habiéndonos Él escogido, apartados, destinados, y determinó así por la línea de Jacob, de Isaac, Abraham, escogerlos para vaciar, como lo dice Pablo, en ellos la gloria. Entonces, si estudiamos o revisamos las porciones que hemos estado compartiendo de semana a semana, van a poder ver o ampliar mucho más lo que hemos estado enseñando y cuál es la línea en la cual el eterno Dios nos ha introducido para denunciar, para sacar a la luz, para dar a conocer de que no todos tienen buenas intenciones. Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses, la fe no es para todos. Hay aquellos por el linaje de la serpiente, el linaje contrario al linaje escogido por el Dios eterno, que han tramado, han hecho, se han aliado con las tinieblas para crear toda una atmósfera de ceguera, de tiniebla, dando resultado a través de Caín, de Nimrod, dando resultado Babilonia, y Babilonia que se introdujo en medio del pueblo de Dios, engañándolos, cegándolos. Entonces esta parashá, esta haftará también nos da luces y nos denuncia, aparte de esto, de este diseño de las tinieblas, de esta estrategia de las tinieblas, y nos los da a conocer haciendo separación entre Esaú y Jacob. Sigamos en el relato de la porción. Iniciamos en el verso 6, ya en la reprensión directa contra los sacerdotes. ¿Por qué ahora el Eterno habla a los sacerdotes? Como dije, el libro de Malaquías es una reprensión en general contra Israel y ahora contra los sacerdotes, ya que ellos en este contexto en el cual se encuentra el relato de la Torá, los sacerdotes habían hecho desviar al pueblo de la instrucción de la Torá. Ya habían pasado años, unos 70 años, 80 años de la reconstrucción del templo después de Nehemías, y los sacerdotes se pervierten. De hecho, después del libro de Malaquías, pasan aproximadamente unos 400 años hasta el libro de Mateo, hasta el Evangelio de Mateo, donde no tenemos un registro escrito de profecías o palabras del eterno Dios, aunque yo sí creo que el Eterno estuvo aún pendiente de su pueblo y moviéndose a través de su pueblo. Pero ahora en el contexto de Malaquías, los sacerdotes habían traicionado al pueblo, haciendo lo malo delante de ellos, despreciando la mesa del Eterno, trayendo lo cojo, lo magullado,
trayendo lo robado, lo que había sido robado, ellos aún lo presentaban como ofrenda. Se habían desposado de mujeres, se habían separado de sus esposas para casarse con otras, tergiversando totalmente la instrucción de la Torá del Eterno para su pueblo, y que debía ser en gran medida reproducida a través de los sacerdotes. Dice el verso 6 entonces en la represión contra los sacerdotes: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está el temor que se me debe? Dice el Eterno Sebaot a vosotros: oh sacerdotes que despreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar comida mancillada. Y diréis: ¿en qué la hemos mancillado? Es decir, contaminado. Considerando la mesa del Eterno despreciable. Ellos decían en su corazón todas estas cosas. Pues cuando ofrecéis lo ciego por el sacrificio, no está mal. Y cuando ofrecéis lo cojo o lo enfermo, no está mal. Preséntaselo a tu príncipe. Otra versión dice: a tu gobernante. ¿Acaso se complacerá en ti o le serás acepto? Dice el Eterno Sebaot. O sea, Él está reprendiéndolos. Ahora, en estos versículos, directamente sobre los animales tuertos, cojos, magullados, con defectos que ellos presentaban delante del Eterno Dios, y Él los reprendía por esto, producto de la contaminación en su corazón, del desvío en su corazón, de la perversión que se había introducido entre los sacerdotes. Nuevamente aquí vemos la influencia del linaje de la perversión, la influencia del enemigo tergiversando, sacando del camino, pervirtiendo la instrucción y los preceptos establecidos por el Eterno Dios, reflejado en las ofrendas de los sacerdotes. No podemos decir que todas las cosas son inocentes, o bueno, ser buenos y decir no, pero eso es un proceso de cambio solamente, porque hoy en día esta perversión, esta desalinear de la instrucción del Eterno Dios se ha visto y se ve y se refleja en el pueblo de Dios. Empezando primeramente porque dicen que la Torá ya no está vigente. Ya desde ahí ya están desalineados de los preceptos establecidos por el Eterno Dios en su Torá, que está vigente, que es Yeshua hecho carne. Por lo tanto, decir que la Torá no está vigente es negar al mismo Yeshua que se hizo carne, que es la Torá viviente. Ya por ahí estamos incumpliendo o permitiendo que las tinieblas nos mantengan cegados. Entonces no podemos callar y hacer caso omiso a lo que el Eterno Dios nos ha mostrado, nos ha revelado, y como lo ha establecido en su Torá, en su instrucción. Debemos ser firmes en su palabra y decir a lo blanco, blanco, y a lo negro, negro. No señalamos personas, no señalamos pastores, no señalamos líderes, señalamos un sistema que se ha introducido en su pueblo para desviarnos del camino, para sacarnos del camino, así como los sacerdotes estaban desviados en ese momento. Ellos seguían oficiando, ellos seguían reconocidos como pastores, el pueblo no los negaba por el hecho de que ellos estuviesen sacrificando estos animales con defecto. Estaban siendo reconocidos aún. Hay personas aún que están siendo reconocidas aún cuando están desalineadas de la palabra. Debemos revisarnos, debemos estar alertas, atentos, apercibidos, y más aún en este tiempo donde el Eterno Dios está trayendo la revelación para que podamos ver con claridad, para que podamos acercarnos a la luz y interiorizar esto primero en nuestras vidas para desecharlo, limpiarnos, purgarnos nosotros para caminar entonces apartados, dedicados al Dios eterno. Y de hecho aprovecho para decirlo, el día de ayer fue la apertura de un nuevo ciclo, fue un Rosh Hodesh, donde en el libro de Ezequiel el Eterno Dios dice que este es un día para santificarse, es decir, para limpiarnos,
de lo que se haya pegado en el camino, de lo que del trazo donde tal vez en 1 milímetro o en 2 nos hayamos apartado o desviado. Entonces es un día y un ciclo donde el eterno Dios nos alinea y nos introduce en su Torá, específicamente afirmados en su Torá, alineados en él. Entonces no desaprovechemos la puerta que el eterno Dios abre en sus rojodes, en su Shabbat. No desaprovechemos ni seamos indiferentes al mover del eterno Dios, diciendo que ya las festividades no están vigentes, diciendo que no se debe celebrar rojodes, que no debemos celebrar Shabbat. Debemos despertar. Despierta, pueblo. Despierta, pueblo, y que el eterno Dios alinee tu vida, que te alinee a la Torá y te afirme para conocer cuál es la voluntad perfecta de Él para su pueblo que está dispersado en todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Entonces, ¿qué les confrontaba el eterno Dios a los sacerdotes? Seguimos acá. En relación a los sacrificios, y era el reflejo de su corazón. Levítico 22-21, el Eterno lo estableció como mandamiento, como instrucción para el pueblo, y dice: cuando alguien haga acercar un sacrificio de paz ante el Eterno para cumplir un voto u ofrenda voluntaria, sea del ganado o del rebaño, tendrá que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá defecto en él. Repito, sea del ganado o del rebaño, tendrá que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá defecto en él. Lo ciego, lisiado, verrugoso, sarnoso, roñoso, estos no haréis acercar ante el Eterno como ofrenda ígnea, es decir, para ser presentado al altar, ni los pondréis sobre el altar del Eterno Dios. ¿Qué era lo que el Señor le estaba refutando? La intención de su corazón. El reflejo de su corazón. La intención del Eterno era que presentaran lo mejor, que de su corazón saliera lo perfecto, el más bonito, el más gordo, el más robusto, el que no tuviese defecto alguno, el que era mejor que todos los demás. Ese entonces es para el eterno Dios. En sí, entonces, el Eterno no miraba la ofrenda, sino cuál era la intención del corazón de ellos que se reflejaba sobre la ofrenda. ¿Qué nos deja esto de enseñanza? El único motivo de adoración que debemos tener. ¿Cuál será este único motivo? Los fariseos le presentaron, le consultaron al Mesías, al Señor, y le preguntaron cuál es el más grande mandamiento. Y Él les dijo: amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, amar al eterno Dios con todo nuestro corazón va a provocar que presentemos las mejores ofrendas a Él. Los sacerdotes en el tiempo del profeta Malaquías, que significa mi mensajero, no tenían en su corazón primeramente a Dios, sino lo amaban de todo corazón para presentarles lo mejor. El Eterno entonces se aira contra ellos y les da toda esta reprensión a través del profeta Malaquías. Sigamos entonces al verso 10, dice: os hubiera entre vosotros quien os cerrara las puertas, para que no se incendierais en vano mi altar. No tengo complacencia en vosotros, dice el eterno Sebaot, ni aceptaré ofrenda de vuestras manos. ¿Qué significa este versículo? Que los sacerdotes estaban tan pervertidos en esa época, en ese contexto, que aún hasta cobraban por cerrar las puertas e ir a encender la menorá. Ellos pedían un pago para hacerlo, para servir de esa forma en la casa del Eterno. Cuánta perversión había, pero nosotros no pedimos un pago. Nosotros no le pedimos precio a alguien para poder enseñar, para poder servir delante del Dios eterno, ya que el pago nosotros lo recibimos del mismo Dios.
Él nos bendice, Él nos da salud, Él nos prospera, Él multiplica todo lo que toca en nuestras manos. Por estar alineados a Él, por estar entregados de corazón a Él, y amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes, con todo lo que tengas, lo amarás a Él. Por tanto, le presentarás lo mejor, le dedicarás lo mejor, harás lo mejor para Él. Era lo que ellos no estaban entendiendo. No estaban alineados a esa palabra, a esa instrucción dada por el Dios eterno, sino que por causa de las tinieblas se habían pervertido y buscado también el lucro, donde aún hasta cobraban por cerrar las puertas e ir a encender la menorá, cuando debía ser un servicio de honra, y desde el principio el Eterno lo estableció y apartó a la tribu de Leví para él, para sí, para servir delante de él. Por lo tanto, tenían un puesto más privilegiado que el resto del pueblo por haber permanecido fiel, donde estaban en su templo, en su tabernáculo, sirviendo para él. Y el Eterno Dios los recompensaba, ya que ellos no tenían heredad. El Eterno Dios los recompensaba con ofrendas, con los diezmos. No tenían una dedicación extra, sino solo al Dios eterno. Segunda de Corintios 11 nos da un panorama en relación a esto, y como les dije al inicio, también nos habla acerca de ese linaje de la serpiente y el linaje de la mujer. Segunda de Corintios 11, Pablo dice: ojalá me soportarais un poco de insensatez, pero soportadme, pues os celo con celo de Dios, porque os desposé con un solo marido para presentaros como virgen pura al Mesías. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, leamos nuevamente el 3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mesías. Entonces la instrucción de la serpiente cuando engañó a Eva cambió su pensamiento, cambió su modo de pensar, hasta pudo afectar su ADN. Por lo tanto, la codicia vino a ella por el fruto y de esa forma lo transmitió a Adán. Aquí Pablo nos enseña que con su astucia la engañó, es decir, impartió sobre ella de su instrucción. ¿Dónde están nuestros oídos? ¿Qué están escuchando nuestros oídos? Atento a lo que estamos oyendo debemos estar nosotros, solo instruyéndonos en la Torá, buscando la verdad del Dios eterno, profundizando, y porque alguien diga amén, nosotros también vamos a decir amén. No tiene por qué ser así, sino afirmarnos en cuál es la revelación correcta del eterno Dios de su Torá, en su Torá. El eterno Dios, dice la palabra, que Él la esculpió en nuestros corazones. Debemos entonces buscar en lo secreto, buscar en la intimidad, profundizar en su enseñanza, para que estemos firmes, como lo dijo mi esposa, aprovisionando para el día malo. El verso 4 dice: porque en verdad, si el que viene proclama a otro Yeshua, a otro Mesías, el cual no predicamos, os recibís otro espíritu. Pablo lo dice claro aquí. Porque en verdad, si el que viene proclama a otro Mesías, el cual no predicamos, os recibís otro espíritu, el cual no recibisteis, u otro evangelio, el cual no aceptasteis, bien lo soportaríais. Y creo que en nada hemos sido menos que los apóstoles más eminentes, pues aunque sea tosco en la expresión, no lo soy en el conocimiento. Y en todo lo hemos dado a conocer de todas las maneras a vosotros. O cometí un pecado. El verso 7 dice: o cometí un pecado humillándome a mí mismo, para que vosotros fuerais enaltecidos, porque os prediqué de balde el evangelio del Eterno. Aquí entonces encontramos la mayor relación con lo que leíamos en el verso 10 del capítulo 1 de Malaquías, donde los sacerdotes cobraban para cerrar las puertas o encender la menorá. Sigue diciendo el verso 8: he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y vamos a explicar. En el verso 9 dice: y estando presente con vosotros cuando tuve necesidad, no fui una carga para nadie.
porque los hermanos que fueron de Macedonia me proveyeron lo que me faltaba, y en todo me guardé y me guardaré de seros cargas. Es decir, lo que dice Pablo de las otras iglesias que despojó era que ellos lo apoyaban en el ministerio, que ellos lo apoyaban en cuanto a recursos, en cuanto a su necesidad para ir a otros lugares, y a ellos no les estaba pidiendo nada. Por eso le dice, me humillé yo enseñándose el evangelio gratis, sin ningún precio. Él no estaba buscando llenarse o lucrarse, sino incluirlos en la Torá, incluirlos en la revelación del Mesías en ese momento. Luego dice el 10, es una verdad del Mesías en mí, que esta gloria no me será impedida en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe, pero lo que hago lo seguiré haciendo para cortar el pretexto. Aquí viene otro verso clave, pero lo que hago lo seguiré haciendo para cortar el pretexto de quienes desean un pretexto para ser hallados iguales a nosotros en aquello que se glorían. Y entonces los nombra quiénes son aquellos. Porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, en que se disfrazan de apóstoles del Mesías. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, alerta, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Pablo es muy claro haciendo diferencia entre el linaje de Esaú y el linaje de Jacob, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, entre los escogidos para honra y los escogidos para deshonra. Él lo dice, no que recibirían otro espíritu si recibían la instrucción de ellos, si prestaban sus oídos a escuchar lo que ellos le venían a enseñar. Entonces estemos alertas, estemos atentos y declaro en el nombre de Yeshua que viene un despertar sobre tu vida, que hay un rompimiento de los argumentos del linaje de la serpiente que pudo haber sido sembrado sobre tu mente y que pudo haber sido edificado y fortalecido sobre tu mente. Yo declaro que la palabra y la Torá del eterno Dios como martillo derriba la fortaleza sobre tu mente, y la revelación de la Torá, que es el Mesías vivo, se establece sobre ti, inunda todo tu ser y todas las áreas de tu alma son inundadas por la Torá, el Mesías vivo, en el nombre poderoso de Yeshua. Sigamos entonces. Luego el verso 11 dice, desde el levante del sol hasta su ocaso, mi nombre es grande entre las naciones. Y ojos aquí, y en todo lugar se ofrecerá mi nombre sacrificio de incienso y ofrenda limpia, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice el eterno Sebaot. Jeremías 17 dice, ¿quién no quisiera temerte, oh Rey de las naciones? Solo a ti te corresponde, porque entre los sabios de las naciones, nuevamente dice, entre los sabios de las naciones, y entre toda su dignidad real, ninguno hay comparable a ti. ¿De qué nos está hablando el Eterno aquí? ¿O de quiénes nos está hablando que en todo lugar, en todas las naciones es invocado su nombre y se quema incienso a su nombre? Está hablando de Efraín. Está hablando del pueblo que fue esparcido ya por la historia en este contexto, en el libro de Malaquías. Ya el pueblo del norte se había dividido en las 10 tribus esparcidas en el resto de las naciones. Judá ya había sido llevada cautiva a Babilonia y había vuelto luego de 70 años. Y el Eterno hace mención en este verso sobre Efraín, que en todo lugar se quemaba incienso. ¿Cómo podría quemarse en el resto de las naciones incienso al eterno Dios si no fuese porque Él, por causa del pecado de su pueblo de Israel, Él esparció a Israel, llamado Efraín, el reino de Efraín, el reino del norte, Efraín fue esparcido sobre las naciones, y entre los rincones del mundo allí llegó Efraín e invocaba el nombre del eterno Dios y quemaba incienso al eterno Dios. De hecho, la bendición sobre Efraín fue que él sería plenitud de los gentiles, que él sería esparcido sobre todas las naciones y que él sería cabeza de los gentiles. Pablo
lo dice en todas sus cartas, reitera en todas sus cartas sobre Efraín y que el eterno Dios lo hace volver y hoy en día lo está haciendo volver, está despertando a Efraín, ya que a través de Efraín el nombre del eterno Dios es invocado y con Efraín entonces los gentiles, aquellos que fueron desgajados del olivo silvestre e insertados en el olivo verdadero, aquellos pocos escogidos que serán introducidos en el olivo verdadero. ¿Podemos señalar a Efraín? ¿Podemos señalar a los gentiles? No, el eterno Dios los trae y los hace parte de sí, parte de su pueblo, donde no habrá diferencia entre uno y otro, sino que todos esos escogidos son dedicados y apartados para el Dios eterno. Sigamos entonces el verso 12. Pero vosotros lo profanáis cuando decís la mesa del Eterno es impura. Seguimos en el libro de Malaquías. Y su fruto, su alimento no vale la pena. Y exclamáis, ¿cuán tedioso es esto? Y me tratáis desdeñosamente, dice el Eterno Sebaot. Me traéis lo robado, lo cojo, lo enfermo, para presentar la ofrenda. Y la he de aceptar de vuestra mano, dice el Eterno Dios. Maldito el fraudulento, que teniendo macho robusto en su rebaño, sacrifica con juramento al Eterno lo dañado, porque yo soy el gran rey, dice el Eterno Sebaot, y mi nombre es temible entre las naciones. Yo, dice el Eterno, de aceptar lo dañado, lo hurtado, lo robado. Y maldito aquel que aún teniendo rebaños me va a entregar el malo. Podemos aplicarlo, yo lo diría de esta manera, o yo lo vería aún de esta manera. Hoy en día no tenemos rebaños en el contexto en el cual nos habitamos o vivimos de ciudad. No tenemos unas tierras al fondo de nuestra casa donde podamos criar, todos podamos criar ovejas y rebaños y ganado. Pero si hay algo físico, un dinero, si hay dinero en el cual podemos ofrendar, presentar al Dios eterno. Entonces yo lo veo aún de esta manera. Tengo 2 billetes, X denominación, y lo voy a presentar de igual denominación, y de uno de ellos va a hacer la ofrenda al Eterno, pero uno está bastante viejo, arrugado, viejo, aplastado, y el otro está nuevo. Muchas veces en nuestro corazón ha sido, bueno, doy el que está arrugado y viejo para que me quede nuevo por si acaso no se me vaya a romper. Yo lo veo aún hasta ese punto. ¿Cuál es el reflejo de nuestro corazón de darle lo mejor al Dios eterno? Más allá de lo que representaba el valor que eran igual entre los 2 billetes, ¿cuál presento al Dios eterno? No por el billete, sino por el reflejo de mi corazón. Y que el eterno Dios forme en nuestros corazones humildes, rendidos, en reverencia al Dios eterno, íntegros delante de Él, para presentar todo lo que tenemos de lo mejor delante de Él. Pasamos entonces al capítulo 2, donde sigue reprendiendo a los sacerdotes y les dice: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no escucháis ni hacéis caso de ello, para dar gloria a mi nombre, dice el Eterno Sebaot, haré recaer la maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Sí, las maldeciré porque no hacéis caso de mi mandato. ¿Qué significa este versículo? Cuando el sacerdote presentaba ofrenda, él también proclamaba una bendición. Era el orden en el cual se hacía y se presentaban los sacrificios. Ellos traían, cortaban, sacrificaban y bendecían por causa de ese sacrificio. El eterno Dios le dice que aún esas bendiciones las tornaría en maldición. Pero también en Levítico 26:14 vemos las maldiciones que el eterno Dios les da en la instrucción por causa de apartarse o de desdeñar la instrucción, la palabra del eterno Dios, por no hacer caso de su mandato. También lo dice en Deuteronomio 28:15. Por causa de apartar su corazón de la Torá, vendrían estas maldiciones. Y para ser más específicos, en el verso 2 del capítulo 2, el Eterno dice que las maldiciones serían para los sacerdotes. No dice para Israel o para todo Israel, sino en ellos. Si no cambiaban su corazón, iban a hacer en ellos las maldiciones, iban a venir sobre ellos.
Y el verso 3 sigue diciendo: aquí arrancaré la simiente para vuestro mal, y esparciré estiércol sobre sus rostros, el estiércol de las víctimas de vuestras solemnidades, es decir, de lo que presentaban como sacrificio, y seréis arrastrados con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que mi pacto pueda ser con Leví, dice el Eterno Sebaot. ¿Qué está diciendo esto en estos dos versículos? Que él está despreciando definitivamente cualquier sacrificio que ellos le estaban presentando, y aún a ellos por causa de la perversión de su corazón. Con respecto al estiércol, nos da esa referencia, aún porque los está despreciando a ellos como personas, como los sacerdotes, en ese acto, en ese oficio del sacrificio. En Levítico 16:27 habla en relación a la quema del estiércol. En ese contexto es en Yom Kippur, y ellos debían sacar el estiércol y la grosura, lo de adentro, debía ser quemado afuera en ese contexto. Pero en relación a eso está hablando del desprecio de sus sacrificios definitivamente, y de los sacerdotes por estar pervertidos. Luego en el verso 5 habla: mi pacto con él era vida y paz, se lo di por su temor con que me temió, y porque guardaba reverencia ante mi nombre. ¿El pacto con quién? El pacto con Leví, con la línea sacerdotal. Pero más específicamente, ¿con quién de la descendencia de Leví fue este pacto? Específicamente con Finés, hijo de Leví o descendiente de Leví. Lo encontramos en Números 26, verso 10, dice: entonces el Eterno habló a Moisés diciendo, el contexto es cuando Israel estaba ya a las puertas de entrar a la tierra, y por el consejo de Balaam, los madianitas intervinieron e hicieron desviar al pueblo, profanándose ante Baal Peor, y los príncipes del pueblo tomaron algunas mujeres. Hubo uno que, a luz de todos, él la tomó por mujer, se allegó a ella, y hubo mortandad entre el pueblo. Pero este hombre temeroso del eterno Dios tomó una lanza y fue hasta su tienda y los atravesó por el vientre, dice la palabra, y este hombre era Finés. Y por causa de esto, entonces el eterno Dios le habla a Moisés diciendo: Finés, ben Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto anuncia: he aquí yo establezco un pacto de paz con él. Eso es lo que nos está hablando Malaquías, que constituirá para él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, recompensa por haberse mostrado celoso por su Dios y haber hecho expiación por los hijos de Israel. Entonces repetimos el verso 5 de Malaquías en relación a este pacto. Mi pacto con él era vida y paz, se lo di por su temor con que me temió, y porque guardaba reverencia ante mi nombre. Por causa de la acción de este hombre, el eterno Dios le entrega el sacerdocio, y dice la palabra que este hombre fue fiel y alineado ante Dios y sus descendientes hasta un punto de la historia. Por eso lo dice en el verso 6 y 7, ya culminando la haftará de esta semana. La ley de verdad, o la instrucción de verdad, que sería la traducción correcta, estaba en su boca, y no había injusticia en sus labios. En paz y rectitud anduvo conmigo, e hizo volver a muchos de su iniquidad. Luego él dice el verso 7, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría. Lo voy a decir mejor. Pues los labios del Coanín deben guardar la sabiduría, porque la Torá se ha de buscar en su boca. ¿En los labios de quién? De los Coanín, traducidos sacerdotes. Pues él es mensajero del eterno Sebaot. Ahora, Pastor Gabriel, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? La palabra en la carta de Pedro, dice en 2 de Pedro, que nosotros fuimos constituidos un reino sacerdotal, y en Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes. Mejor dicho, somos reyes y coanín delante del Dios eterno.
Por lo tanto, esta palabra también aplica sobre nuestras vidas, porque a través de Yeshua, el sumo sacerdote que se entregó y ofició delante del tabernáculo celestial por nosotros, presentando su sangre, sangre de expiación, fuimos hechos unos con Él. Por lo tanto, somos sacerdotes con Él y representantes de Él sobre la tierra, Él como el sumo sacerdote, nosotros como sus reyes y sacerdotes. Dice el verso 7, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Es el entendimiento de la revelación del Eterno aplicado sobre nuestra vida en determinados hechos, en determinadas circunstancias. Es aplicarlo correctamente, es la aplicación correcta de la Torá sobre nuestra vida. Porque la Torá se ha de buscar en su boca. ¿En la boca de quién? De nosotros. Entonces, ¿cómo podemos decir que la Torá no está vigente? ¿Cómo podemos decir que ya fue abolida? ¿Qué van a buscar entonces en nuestra boca? Abre los ojos, pueblo mío, despierta. Despierta, pueblo de Dios, porque el eterno Dios nos habla a que la instrucción, la Torá, debe ser hallada en nuestra boca ante aquellos que tengan necesidad de ella, o a los que vayamos a reproducir el diseño, la representatividad que debía en la cual debía caminar Esaú, pero que la despreció. El eterno Dios nos llama a nosotros para caminar como representantes de Él y dando la continuidad de su diseño, de su propósito, del legado. Pues dice, Él es mensajero del eterno Dios. Es decir, como sacerdotes somos mensajeros del eterno Dios. La palabra mensajero es malá, que se ha traducido ángel. Somos mensajeros del eterno Dios, dando e impartiendo la Torá a través de los dichos de nuestra boca. Bien, de esta forma termina así la Haftará de esta semana. Yo también quisiera que sigamos en la Haftará, que sigamos en la instrucción. Aquí termina. Tenemos otras enseñanzas más. Los invito nuevamente a estar con nosotros los viernes a las 7 de la noche con el apóstol Carlos Soto a través de la página Profeta Elimar Soto, y la Parashá y la Haftará los Shabbat a las 10 de la mañana en la página de Escuelas del Reino Eder. Compártelo, reprodúcelo, úsalo para estudiar, compártelo a aquellos que necesitan y que el eterno Dios te ha revelado que necesita abrir sus ojos y despertar para salir de los diseños de Babilonia y lo que ha lanzado Babilonia sobre las personas. Repito, no señalamos ni atentamos contra personas, sino contra un sistema en el cual caminamos a diario nosotros en nuestra sociedad. Camina nuestra sociedad, camina la política, caminan los países, pero el eterno Dios está haciendo separación entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Él y lo que no es de Él, entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer. Por lo tanto, abre tus ojos y camina en la instrucción del Eterno, que es su Torá. Te bendigo. Shabbat Shalom para todos.